Partiendo entonces de nuestra línea de horizonte, recuerden que la línea de horizonte es una línea imaginaria que está siempre a la altura de la mirada y nos sirve como referente y nos ubica en nuestro campo visual. Entonces vamos a ubicar o vamos a intentar dibujar cubos por encima y por debajo de la línea de horizonte. Teniendo en cuenta inicialmente vamos a trabajar por encima de la línea de horizonte un cubo, teniendo como punto de partida una vertical, y vamos a dibujar por acá otro por debajo de la línea de horizonte, teniendo en cuenta nuevamente una vertical. Voy a trazar con un marcador más grueso, vertical y vertical, que sería como las dos aristas frontales o más cercanas del cubo. Entonces, a partir de esas líneas voy a dibujar los dos puntos de fuga. Voy a trabajar con dos puntos de fuga en los extremos del papel. Entonces, la idea es que a partir de esa vertical yo voy a proyectar las líneas. ¿Sí? Lo que estoy dibujando con el lápiz rojo son líneas imaginarias o las líneas de proyección, y voy a proyectar hacia el punto de fuga o los puntos de fuga esas líneas que son imaginarias. Y a partir de ahí entonces voy a construir el cubo. Entonces voy a dibujar otras dos verticales que sean paralelas, verticales y paralelas a la primera que dibujé. Y entonces aquí ya tengo yo las dos primeras caras del cubo, si lo pueden ver, por encima de la línea de horizonte. Después entonces ahora voy a proyectar para seguir construyendo el cubo como se ve por encima, nuevamente desde los puntos hasta el punto de fuga, y entonces intentar entender cómo se ve ese cubo espérense porque este marcador está por debajo. Sí, entonces más o menos se ve así. Voy a intentar hacer con este marcador un poquito más delgado para darle como más forma, porque ese marcador tan grueso en este papel tan pequeño se ve como rara la línea. Bueno, algo así. Entonces esto es muy chévere porque le permite a uno deducir un poco cómo se ve ese cubo, digamos un poco como por dentro. Entonces voy a trazar aquí unas líneas con rojo primero y ahora les muestro, ¿sí? Desde acá y desde acá hasta el punto de fuga y hasta el punto de fuga acá. Entonces yo puedo entender un poquito, voy a hacerlo con unas líneas. Por lo general uno puede trabajar, recuerden que la intensidad del tono también es un indicador de profundidad. Entonces puedo hacer unas líneas más delgadas en la parte de atrás, sino entonces puedo hacer una línea punteada que me va a indicar un poco cómo se vería el cubo por dentro. Y entonces vamos a mirar cómo se vería en la parte de abajo el cubo por debajo de la línea de horizonte. Entonces hago la misma operación desde la vertical hacia el punto de fuga, desde la vertical hacia el punto de fuga, ¿sí? Lo mismo por este lado y por este lado hacia el punto de fuga. Y entonces encontrar nuevamente las dos caras frontales. Puedo por ejemplo aquí trabajar los tamaños un poco diferentes. Por ejemplo voy a hacer esta cara un poco más angosta y esta un poco más ancha. Entonces esto se ve como así y así y así y así. Sí, entonces ahí ya tenemos como las dos caras frontales. No me queda sino construir lo que está detrás, proyectando nuevamente hacia el punto y proyectando nuevamente hacia el punto. Entonces aquí ya puedo construir o deducir cómo se ve el cubo completo por debajo de la línea de horizonte. Y nuevamente podemos hacer lo que hicimos arriba, intentar imaginar o deducir cómo se ve ese cubo por dentro un poco, ¿sí?
desde los puntos de fuga hacia allá, hacia acá. Entonces Lali puede trabajar la línea punteada o un poco más delgada y más tenue, la parte de atrás se puede hacer más delgada y más tenue, y la de adelante un poco más gruesa y más intensa, y eso nos va a generar la ilusión de profundidad, es otro indicador de profundidad. Bueno, podemos hacer otros a diferentes tamaños y en diferentes distancias con relación a la línea de horizonte, un poco más abajo, un poco más arriba, y comenzar entonces a crear otros cubos de la misma forma. Entonces hacemos esto rápidamente, por acá, proyectando desde la vertical hacia los puntos de fuga, y comenzamos entonces a construir nuestros cubos. Aquí puedo hacer aquí un poco más ancho esto. Tenemos aquí entonces las dos caras frontales. Nuevamente esto se ve como algo así y algo así, las dos caras frontales, y nuevamente desde acá proyecto al punto de fuga, y desde el punto proyecto al punto de fuga para terminar entonces de construir el cubo por este lado, que se ve algo así. Deducir nuevamente cómo se ve por dentro la cosa, entonces desde aquí hacia allá y desde aquí hacia allá, y entonces ahí ya tenemos nuestro cubo completo por dentro, ¿sí? Entonces esto es un ejercicio muy chévere porque le permite a uno jugar un poquito con las formas. Por ejemplo, seguir proyectando esto vertical acá, ¿sí? Como, no sé, una silla enana, y proyectar hacia las formas hacia el punto de fuga. Bueno, hacer cubos sobre cubo. Por ejemplo, poder proyectar o prolongar la vertical acá. Entonces yo me puedo imaginar, yo ya me puedo comenzar a imaginar cómo se ve este cubo sobre este otro cubo, perdón, sobre la línea de horizonte, o por debajo, perdón, aquí está por debajo de la línea de horizonte esto. Entonces aquí yo me puedo imaginar un poquito cómo se ve un cubo sobre el otro cubo, ¿sí? Esto lo voy a hacer con un marcador un poquito más delgado porque se me está haciendo como muy confusa ahí la cosa, pero más o menos eso por ahora.